Buenos días. Buenos días con todos. Disculpen los minutos de tardanza. Siendo las 9:46 de la mañana, el viernes 28 de marzo del 25, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checla Isorio, va a llevar a cabo la audiencia de sustitución de caución solicitada por la defensa de don Augusto Javier Miuley, en el proceso seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias y otro en agravio del Estado. Expediente 58-2024-9. Esta audiencia además se va a quedar registrada en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Buenos días, Alejandra María Cárdenas Ávila, fiscal adjunta suprema, transitoria de la Segunda Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, con domicilio procesal en Avenida Bancay, quinta cuadra, correo electrónico alecardenas@mpfn.gov.pe y con Colegio de Abogados de Arequipa 3719, hábil en el ejercicio de la profesión. Gracias, doctora. Por la defensa del señor Miuley. Buenos días con todos. Luis Castillo Barrocal, con CAL 61820, domicilio procesal en la avenida Benavides 1238, oficina 604 Miraflores, número de celular 9746-27906, correo electrónico lcastillob20@gmail.com y casilla SINOE 54212. Gracias, doctor. Ahí luego que se presente el doctor Roy Gates para que se acredite. Sí. Doctor, antes que se acredite, yo tenía una incidencia previa. Dígame, doctor. Sí, doctor. En este caso, no entiendo la razón justamente que usted ha notado, la presencia de la defensa de la empresa Paltarumi en esta sesión de audiencia, porque esta sesión de audiencia es por una medida coercitiva de carácter personal. Entiendo que solo se discute la defensa, la fiscalía, porque incluso la empresa Paltarumi ni siquiera tiene condición de actor civil a la fecha, solo tiene una condición de incorporado como agraviado. Entonces, en esa situación, pediría que por favor se le retire la sesión porque se va a discutir una cuestión estrictamente personal. Ya. A ver, efectivamente, en este caso, la defensa de la empresa Paltarumi, el doctor Roy Gates solicitó se le conceda el acceso, se le permite el acceso por el link correspondiente. Yo he considerado que sí puede acceder porque son audiencias públicas, ¿no? En principio, si bien es cierto, estamos en una audiencia virtual, pero en líneas generales todas estas audiencias son públicas. Sin embargo, sin perjuicio de ello, ¿no? Voy a considerar que se acredite, pero el debate estrictamente es entre la fiscalía y la defensa, ¿no? Eso que quede claro. Puede acreditarse, doctor. Muchísimas gracias, señor magistrado. Buenos días a todos los presentes. Como abogado de la empresa Paltarumi SAC, el abogado Eduardo Roy Gates, en efecto hemos sido considerados como agraviados en la investigación preparatoria, señor magistrado, y como usted lo ha adelantado, nosotros hemos solicitado presenciar esta audiencia al ser una audiencia pública y nadie tiene por qué incomodarse al respecto, señor magistrado. Su despacho tiene por costumbre permitir el acceso, ¿no?, a cualquier público que lo solicite. Ese es el motivo de nuestra presencia. No vamos a intervenir en la audiencia, señor magistrado, simplemente vamos a presenciar la misma. Muchas gracias. Correcto. Gracias. Esa es la idea, ¿no? Así que el debate es entre la defensa y la fiscalía. Dicho ello, ¿sí, doctor Castillo? No, sí, doctor. Solo estar conforme con lo que ha decidido y en efecto. O sea, mi inconveniente no fue por la presencia del doctor en sí, y eso lo aclaro, sino porque suponía que iba a intervenir. Entonces, como ya se ha aclarado que no va a haber intervención, no hay ningún problema en la asistencia. Sí. De hecho, ni siquiera nos oponemos a eso. Solo quería esa aclaración. Gracias. Ok. Voy a dar cuenta de algunos escritos que han ingresado posterior a la solicitud de sustitución de caución por una garantía real, ¿verdad? Eso es lo que usted solicitó, ¿no, doctor Castillo? Bien. Hay un escrito ingresado el día 27 de marzo, el día de ayer, al mediodía, con registro 1451-2025. Se humilla, incorporo bien inmueble para efectos de garantizar la caución real a favor del juzgado, por la defensa del señor Miuley. Entiendo que este escrito es uno complementario a la solicitud de caución y que en todo caso usted nos va a explicar ya en la audiencia cuáles son los argumentos para
Porque creo que lo que usted estaba presentando son unos vehículos, ¿no? Una Sí, maquinaria. y estamos incorporando adicionalmente un bien inmueble. Ya, correcto. Ahora lo Entonces, explico en la audiencia. esto téngase presente y en la audiencia escucharemos los argumentos para que puedan entrar al debate. También un escrito ingresado, también el día 25 de marzo, la defensa de la empresa Paltarumi con registro 1433, solicitando se les acceda el permiso, permita presenciar la audiencia, lo cual ya se concedió y acá se ha acreditado la defensa del doctor Roy Gates. Y también hay un escrito no veo la fecha acá muy bien, pero es del 27 de marzo con código 1452. De la defensa del señor Newley, donde están presentando documentos originales para ser evaluados y están relacionados con la solicitud propia de la solicitud de sustitución de caución, que también deben ser evaluados al momento de la ratificación. Téngase presente estos escritos y a los que sean pertinentes se escucharán en el debate. Bueno, doctor Castillo, ¿cuánto tiempo necesitamos para escucharlo? Yo creo que 15 minutos o menos, tal vez, doctor. Ok, le voy a dar los 15 minutos, si necesita más me avisa. Sí. Puede comenzar. Sí, gracias. Buenos días nuevamente con todos. En este caso, señor juez, nosotros hemos solicitado en efecto la sustitución de la caución personal por real. En principio quiero absolver la parte de la procedencia, porque la Fiscalía, con fecha 7 de marzo del 2025, absolvió nuestra petición por escrito y cuestionó el tema de la procedencia. De hecho, en la parte final de la posición de la Fiscalía, lo que pide es que se declare improcedente. Al respecto, quiero señalar que según establece el 289, numeral 2 y 3, que habilita precisamente esta petición, hay una cuestión muy importante, porque la Fiscalía, al momento de absolver, dice que nosotros no hemos señalado que el señor Augusto Javier Newley sea insolvente como para cubrir el millón de soles. ¿Hay interrupción de la Fiscalía? Sí, si me permite, señor juez supremo, a lo Sí, que dígame. presentó la fiscalía, usted dijo que iba a llevarse a cabo en audiencia. Entonces, lo que corresponde por cuestión de orden es que primero haga la solicitud, la defensa técnica, y luego se refiera a nuestro escrito cuando nosotros lo hagamos oralmente y se sigue ese orden, porque si va a referirse a lo que ya dijo la fiscalía, entonces no vamos a escuchar lo que pide. Correcto. Sí, doctor Castillo, por una cuestión de orden y también de tiempos, primero voy a escuchar la solicitud. Hágame sus argumentos respecto de por qué requiere usted esta solicitud de caución, de variación de la caución. Sí, ya. Entonces, Perdón, déjeme terminar, por favor, déjeme terminar. No, quiero escuchar primero su solicitud, los argumentos por los cuales, pues usted es el que ha solicitado, usted es el que ha iniciado, digamos, el que ha dado el paso inicial para esta audiencia. Entonces, quiero escuchar sus argumentos respecto a por qué solicita esta sustitución, esta variación, y luego, a continuación, puede hacer el argumento del por qué, la respuesta de que le ha dado la Fiscalía, y entramos al debate. ¿Le parece? entendido, doctor. Ya, Ya, sí, por favor. modifico la Yo también conocer las razones, porque yo solamente he leído la introducción, o sea, no conozco en sí, incluso he visto solamente las fotos, ¿no? Pero sí me gustaría conocer cuáles son los argumentos para el cambio, ¿no? Ok, doctor, entendido. Modifico nomás el orden. Entonces, nosotros hemos basado nuestra petición en el 289, numeral 2 y 3 del Código Procesal Penal. En concreto, nosotros sabemos, todos los que estamos en esta sesión, que el 2 de octubre su despacho determinó imponer 1 millón de caución al señor Augusto Javier Newley por las imputaciones que ya no vienen al caso porque ya son conocidas. Luego, eso fue confirmado por resolución del 30 de octubre de la Sala Permanente, también, pero con la excepción o con la salvedad de que esto se cumpla en 4 meses. ¿Me permite un segundo? Ya, sí. Entonces, esto fue confirmado, señor juez, por la Sala Superior, pero nos dio 4 meses para poder presentar esa caución. En ese sentido, el 25 de febrero se presentó esta solicitud de sustitución de caución personal por real, porque en efecto el artículo 2 lo establece así, que esto puede ser garantizado por personas naturales o jurídicas, es decir, se puede variar esa situación a partir de una garantía que pueda presentar, en este caso, una persona jurídica. ¿Qué persona jurídica le ha hecho para este caso?
Minera Las Lomas Doradas, que ha presentado como garantía mobiliaria 4 vehículos. El primer vehículo de placa BTL 806, el segundo vehículo de placa BTN 802, el tercer vehículo de placa TCK 842 y un Caterpillar. Todos tienen como año de fabricación no mayor a 3 años de antigüedad. De hecho, el primer vehículo tiene como año 2022, el segundo vehículo 2023, el tercer vehículo también 2023 y finalmente el Caterpillar del año 2022. Sin embargo, como nosotros sabemos que es una garantía mobiliaria, por obvias razones de lo que establece el numeral 3 del 289, también le hemos presentado una tasación efectuada por un perito, arquitecto Lizardo Rodríguez Jo, con CAP 23588 y con registro REPEG 1914-2024, en que sus peritajes se denominan TINSA. Los 4 vehículos han sido materia de peritaje para ver su valor comercial y para establecer una tasación cierta, determinable, del bien que se pone en garantía, en este caso en garantía mobiliaria. Entonces, los 4 vehículos, en el caso del primer vehículo, el perito ha colocado como valor comercial de $20,473, con un valor de realización automática de $14,331. El segundo vehículo de placa 806, marca Ford, tiene un valor comercial de $87,199, con un valor de realización automática de $61,039. El camión de placa Volquete TSK tiene un valor comercial de $170,646 y un valor de realización automática de $127,987. Retroexcavadora Caterpillar tiene un valor comercial de $93,000 y tiene un valor de realización automática de $70,421. Entonces, nosotros nos hemos preocupado en hacer las garantías mobiliarias, establecer que Minera Las Lomas sí puede cubrir esas garantías conforme lo habilita el numeral 2, establecer la tasación, verificar el valor comercial y el valor de realización automática. Incluso si usted ve el cuadro que nosotros hemos puesto en el punto 5 de nuestro escrito, se establece concretamente que el valor de realización automática incluso es menor en 20% del valor comercial, ¿no? Y en suma, todos estos bienes tienen un valor comercial de $372,213. $372,213 y un valor de realización automática, que siempre baja, de $273,776. Entonces, al tipo de cambio de la fecha de presentación de este pedido, el valor comercial de los bienes ascendían a $1,388,354, mientras que el valor de realización automática a $1,021,184. Entonces, en ese sentido, tanto el valor comercial como de realización automática de esos bienes muebles en garantía excedían el millón que ha solicitado la Fiscalía, este juzgado. Y en ese caso, además nosotros, no solo bastando con la tasación, para que quede debidamente establecido el compromiso y la garantía, también se presentó un testimonio elaborado por el notario Luis Danón Prender del 5 de febrero del 2025, donde en efecto se establece que estos bienes van a quedar en garantía inmobiliaria al juzgado conforme se ha resuelto por resolución 3 por resolución del 3 de octubre del 2024. En ese sentido, incluso en la cláusula tercera, se obliga a Minera Las Lomas como poseedor de los bienes a establecer los seguros correspondientes, impedir que se realicen contratos sobre los bienes, conservar el estado de los bienes y no efectuar modificaciones que perjudiquen o reduzcan su valor. De hecho, hay que tener en cuenta que el valor comercial es establecido también en base a la depreciación contable, porque la depreciación contable del 20% es equivalente al valor comercial. Y el perito que hace esta tasación lo hace evaluando los valores de mercado. Incluso usted verá que está fotografiado cada uno de los bienes, ha evaluado su valor incluso con información de tercero y le ha dado veracidad a esa información. O sea, no solo ha sido una verificación documentaria, él ha ido y ha verificado cada uno de los vehículos in situ. Sin embargo, como hubo una contestación de la Fiscalía y también esta defensa que creyó pertinente hacerlo,
el señor Augusto Javier Muley ha incorporado, para efectos de garantizar la caución real que pedimos, un bien inmueble que está ubicado en la avenida Cristóbal de Peralta, número 313-309, en Santiago de Surco, que está inscrito en la partida 0707-3996 de los registros públicos de Lima. Este valor inmueble nosotros lo hemos presentado en la partida registral. El valor de adquisición, solo el valor de adquisición es de $600,000. Y nosotros le hemos presentado también una tasación elaborada por el mismo perito, en el que el valor de ese inmueble asciende actualmente a $650,000. Entonces nosotros también lo hemos presentado como garantía, pero siguiendo nuestra línea de defensa para darle objetividad a nuestra petición y para que usted lo asuma, no solo lo hemos presentado en garantía, sino también se ha hecho una constitución de hipoteca. Le hemos presentado el testimonio elaborado ante notario público del 21 de marzo del 2025, donde se establece en hipoteca y se cumple con los supuestos del artículo 1097, 1098 y 1099 del Código Procesal Civil respecto a las formalidades que exige sobre la hipoteca. Y en efecto, este inmueble, que pertenece al señor Augusto Javier Muley, ha sido entregado en testimonio para garantizar precisamente la caución por el valor de $650,000. Y un punto ahí que aclarar por transparencia. ¿Qué pasa? Que este inmueble, señor, pues, si usted ve la partida registral y el asiento 0C0005, hay una inscripción de este inmueble en un fideicomiso. O sea, es decir, este inmueble integraba o formaba parte de un fideicomiso. Pero si usted toma en cuenta el testimonio del 21, se da cuenta de que previamente a hacer el testimonio del 21, el señor Augusto Javier Muley iba a retirar del fideicomiso el inmueble. Precisamente ayer, en original y en un escrito aparte, se le ha presentado el testimonio previo a esa hipoteca. Es el testimonio entregado por la Notaría Paíno de fecha 19 de marzo del 2019, donde el señor Augusto Javier Muley retira ese inmueble del fideicomiso para que quede liberado de gravamen o de cualquier afectación o garantía, para que quede a disponibilidad del juzgado y se convierta en una caución real para que pueda garantizar la suma del $1.000.000. Y como verá, al tipo de cambio $650,000 a soles excede enormemente la cantidad de $1.000.000, sumado a las garantías mobiliarias que ya hemos presentado de 4 vehículos. Entonces, nosotros nos hemos encargado de precisar en este caso lo siguiente. Al ser una sustitución de una garantía personal y al tener en cuenta que la caución es enormemente cuantiosa porque se trata de $1.000.000, nosotros hemos presentado las tasaciones, los vehículos, los testimonios que dan cuenta de la garantía inmobiliaria y de la hipoteca, y además a la fecha, para que ya no haya más dudas de parte de la Fiscalía respecto a cómo se está garantizando, se ha incorporado el bien inmueble, está libre de cualquier afectación y que va a quedar a disponibilidad del juzgado. Y un bien inmueble, por supuesto, que tiene un valor que asciende enormemente también la cantidad de $1.000.000. Y aquí, para la parte final, quería precisar lo siguiente, ¿no? Se nos cuestiona sobre la procedencia o improcedencia de este pedido. Entonces, en ese sentido, quiero aclarar lo siguiente. La Fiscalía, en el 3.4 de su escrito, página 4, señala expresamente que nosotros no hemos demostrado la insolvencia económica del señor Augusto Javier Muley para solicitar que se sustituya la caución personal por real. Eso es incorrecto porque el supuesto del artículo 2, del numeral 2 del artículo 289, no señala que debemos probar insolvencia económica. Lo que señala expresamente es, y lo repito, dice aquí, si el imputado carece de suficiente solvencia económica, ofrecerá fianza personal escrita o una o de más personas jurídicas. No habla de que nosotros nos declaremos insolventes. De hecho, eso sería absolutamente ilógico porque el señor Augusto Javier Muley no es insolvente porque tiene un sueldo y recibe un sueldo de Minera Las Lomas Doradas. Pero eso no quiere decir que ese sueldo cubra la cantidad enorme de $1.000.000, ¿no? Entonces, y además nosotros en este incidente obra las boletas del señor Augusto Javier Muley, que su sueldo mensual es de 16,000 soles. Lo que él tiene son bienes que pueden garantizar en efecto y que se han liberado para transparencia del juzgado que puedan garantizar. Entonces, no es que nos requieran esa insolvencia económica. Y de hecho, la Fiscalía, para declarar que esto es improcedente, señala un precedente
de un caso del señor Kenji Fujimori en el expediente 218-2016, perdón. En este caso, señor juez, debo aclarar que incluso esa caución que se debate, donde estaban pretendiendo declararse insolvente para no pagarle, y la sala especial señala que él ha sido congresista y sí tenía solvencia, se estaba discutiendo la suma irrisoria de 50.000 soles de caución. O sea, ni siquiera como ejemplo para tomarlo, teniendo en cuenta que la caución es enorme. De hecho, nosotros ya no vamos a discutir la cantidad porque entendemos que es una discusión ya cerrada y que ya se agotó. Pero lo que sí decimos es que no se utilice precedentes de manera incorrecta. Otro supuesto que la Fiscalía ha tocado en el caso es que el señor Augusto Javier Milei solo puede poner en garantía real aquellos bienes que le pertenezcan. No necesariamente. Por eso es que el supuesto del artículo numeral 2 del 289 señala que hasta pueden ser personas jurídicas. Y aquí quien está garantizando la garantía mobiliaria es Minera Las Lomas Doradas. Por eso se ha presentado la garantía con su testimonio. Y finalmente, la Fiscalía nos señala expresamente que es improcedente porque para valorizar estos bienes tuvimos que recurrir primero a la Fiscalía, de acuerdo al 337.4 del Código Procesal Penal, para que ellos lo valoricen objetivamente, de oficio, y no tengamos nosotros nuestra propia valorización. Pero, señor, aquí hay una cuestión de forma, porque el 337.4 regula las facultades de investigación de la Fiscalía sobre los hechos en materia de investigación. Y establecer una garantía inmobiliaria no tiene que ver estrictamente con los hechos. La hipoteca no tiene que ver con los hechos en materia de investigación. Entonces, ¿cómo nosotros, como defensa, vamos a pedirle, señora fiscal, háganos una tasación, o fiscalía, háganos una tasación respecto a estos bienes inmuebles que lo voy a poner en garantía? Eso no es materia de investigación, eso no forma parte de los hechos. Solo se puede hacer actos de investigación, porque eso regula el 337.4, sobre hechos fácticos, imputaciones, no sobre esta petición personal. Entonces, por ahí también la Fiscalía, su declaratoria de improcedencia no tiene ningún sustento porque no se apoya en una cuestión legal que esté estrictamente establecida como para que no haya una evaluación de fondo. Y lo que nosotros requerimos es precisamente eso, ¿no? Que exista la evaluación de fondo porque estamos presentando garantías que están establecidas en documentos veraces, ciertos y determinables, como además establece el Código Procesal Civil para que sea una garantía fiable, porque la Fiscalía nos cuestiona que no sea fiable, que no sea una garantía que pueda ejecutarse, incluso utiliza supuestos de que cómo estará el bien posteriormente, pero para eso, incluso, solo para cerrar, el bien inmueble, como lo he explicado, que estamos ofreciendo, se va a establecer con un seguro, para que ese seguro cubra cualquier deficiencia o deterioro del bien inmueble que pueda garantizar la cantidad del 1.000.000 de soles, sumado a los vehículos en los cuales también el depositario Minera Las Lomas se compromete ante el juzgado para resguardar el cuidado y el valor del bien inmueble, más allá de su depreciación normal. Recuerden, y con esto cierro, las depreciaciones son nominales. Las depreciaciones contables se establecen para efectos nominales, pero no necesariamente pueden ser las mismas de la depreciación comercial en la realidad, o sea, el valor real del bien inmueble que ha establecido el perito que nosotros hemos presentado y las tasaciones que se ha presentado por la empresa TINS. En ese sentido, solicitamos que, atendiendo a las cuestiones de fondo que hemos presentado, en efecto se sustituya la caución personal por una caución real por los bienes que ha presentado el señor Augusto Javier Milei y se entienda por cumplido esa exigencia que nos determinó su despacho y la sala en el periodo que en estricto se nos ha permitido y se presentó, repito, este pedido se presentó antes del cumplimiento de los 4 meses, fue presentado por escrito del 25 de febrero del 2025. Eso es todo, señor juez. Gracias, doctor. Doctora Cárdenas tiene el uso de la palabra también por 15 minutos. Gracias, señor juez supremo. Señor juez supremo, el Ministerio Público va a enfocar sus alegatos en 2 ideas fuerzas. Primero, la interpretación correcta de la caución es como una medida de coerción procesal de carácter real. En ese sentido, se debe considerar que ya sistemáticamente el código, en el título 1, a partir del artículo 254,
señala claramente una premisa normativa de cumplimiento obligatorio, que es: los autos que se pronuncien sobre estas medidas son reformables, aún de oficio, cuando varíen los supuestos que motivaron su imposición. En este caso, señor juez supremo, no ha variado ningún supuesto de la imposición que hasta en segunda instancia fue confirmada. Es decir, cuando usted impuso correctamente el millón de soles, se apeló, se impugnó, se dieron razones por la defensa en esa oportunidad para que esta caución no sea ejecutada de esa forma, sino como lo pedía en su momento. Nunca en ese momento de la impugnación pidió que se ejecute de manera real. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dijo que se ejecutaba, que se fijaba la caución tal y como lo había usted dispuesto y solo se extendía el plazo. ¿Por qué? Porque quedaba acreditada la solvencia del imputado para poder afrontar esa caución. Ese juicio de valor ya se hizo. Ya consta en una resolución que no puede ser impugnada. Y las resoluciones judiciales, señor juez supremo, de conformidad a lo que establece el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es un poder del Estado, es que toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales emanadas de autoridad judicial competente en sus propios términos, sin poder calificar su contenido, sus fundamentos o restringir sus efectos. Ninguna autoridad fuera de la organización jerárquica del Poder Judicial puede abocarse al conocimiento de estas causas. Lo que corresponde, señor juez supremo, es que tal como ya hemos citado en el caso Kenji Fujimori, y expresamente lo dijo la Corte Suprema en el pronunciamiento contenido en la Resolución Nacional 3100-2009 Lima, caso del bastante conocido del señor Rómulo Augusto de León Alegría, en el fundamento 10º, justamente cuando el señor imputado en ese momento, León Alegría, tenía fijada una caución y que solicitó exactamente como ocurre ahora una variación sin haber cumplido primero con depositar la caución personal que se le fijó. En este fundamento dice, en la parte final, el imputado no puede reclamar en este caso una decisión adicional para mejorar o reemplazar el bien ofrecido, pues la caución tiene un modo de expresión categórico. Su incumplimiento radical en este caso impide una posibilidad intermedia. ¿Y qué pasó en este caso? No cumplió dentro de los 4 meses como ha ocurrido ahora y se le revocó por prisión preventiva. Y esa decisión del órgano de primera instancia fue confirmado por la Suprema. Eso es lo que pide el Ministerio Público, señor juez supremo. ¿Por qué? Porque ya está claro que el debate de la solvencia para poder pagar la caución de manera personal ha quedado zanjado. Ahora, si la defensa pretende introducir una variación, debió primero acreditar que era imposible pagar de esa forma la caución. Y la tasación que ahora presenta, tal como también lo señala ya la Corte Suprema, que ha señalado diferentes reglas para que en las medidas cautelares procesales se varíe la situación fijada por un primer auto, ha tenido que pasar por el deber de revelación de prueba o discovery, como lo llama la Corte Suprema, es decir, que esa tasación debió ser ofrecida al Ministerio Público para que objetivamente se nombre a un perito y haga la tasación correspondiente. Eso no ocurrió, no es procedente lo que solicita, más aún cuando ya en la reciente apelación 58-2025, ponente el señor Luján Tupes, en el fundamento 23º, aclara que la caución es independiente inclusive de la caducidad de la comparecencia con restricciones y señala muy
detalladamente que la caución es una medida cautelar independiente y su imposición obedece a colocar un grado de mayor sujeción que el impuesto adicionalmente debido al contexto perjudicial económico en que se desplegó la actividad delictiva imputada. Y aclara, salvo que las condiciones socioeconómicas del afectado generen una situación de grave riesgo para su supervivencia que impide o obligue a desintegrarla. Desde luego, debe mediar actividad probatoria suficiente. ¿Qué actividad probatoria ha mediado para que la defensa de mutuo propio decida pagar conforme les parece la caución que ha sido fijada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema? No ha mediado ninguno, más que su única y exclusiva voluntad. Entonces, señor Juez Supremo, lo que corresponde es que declare improcedente la variación en tanto no se ha cumplido con el mandato judicial y que se revoque o que se aperciba de ser el caso para que proceda a cumplir el mandato judicial de la Sala Penal Permanente, más aún como acabamos de escuchar, la cantidad de solvencia económica que presenta el imputado Augusto Javier Milei. Y otro defecto en el ofrecimiento de esta variación es que está confundiendo que la caución personal se ha fijado al imputado, no a la empresa minera Lomas Doradas, que es una persona jurídica diferente. La empresa minera Lomas Doradas, señor Juez Supremo, hasta el momento no ha sido incorporada al proceso, lo cual también es lo que está evaluando esta fiscalía. Eso es todo, señor Juez Supremo, y reiteramos nuestra solicitud que se declare improcedente la variación. Gracias, doctora. Doctor Castillo tiene 7 minutos para una réplica. Sí, doctor. En este caso, otra cuestión de improcedencia que nos acaba de agregar la Fiscalía, también la vamos a rechazar por lo siguiente. Cuando se discutió la prisión preventiva y se impuso el 1.000.000 de soles, nosotros apelamos por desproporcional. No por negarse a pagar la caución personal, sino por desproporcional. Es decir, nosotros no sentamos las bases para discutir en apelación si era una caución personal o preferíamos una caución real. De ninguna manera. Es decir, no aceptamos el 1.000.000 y pusimos a discusión la proporción del 1.000.000. Entonces, nosotros no hemos discutido principio de congruencia. Solo puedo agotar, volver a discutir algo que ya planteé previamente su discusión, ¿no? Y nosotros no lo hemos planteado. Nosotros éramos la parte recurrente en ese sentido. Entonces, la Fiscalía no recurrió. Entonces, nos sorprende que ahora nos digan que esa discusión ya fue agotada, debió haber sido planteada en la segunda instancia cuando nosotros no discutimos eso. Entonces, no hay ahí ninguna razón de improcedencia. Ahora, hay otra cuestión material clara que tiene que ver con la ejecución. Usted impone, señor juez, la caución de 1.000.000. Nosotros apelamos a la sala. La sala confirma la caución y nos da 4 meses. Pero, ¿quién ejecuta la caución? ¿La sala o su despacho? Entonces, hay una fase procesal que se discute en la ejecución de la caución. ¿Qué es esta? Porque para que se garantice que la caución se pague dentro de lo indicado por la sala, vuelve a primera instancia para que usted sea el órgano ejecutor que exija que se cumpla esa caución. Pero además porque usted es el que hace supervisa, mejor dicho, la ejecución de todas las medidas de restricciones que se hayan impuesto, ¿no?, al señor Augusto Javier Milei, como nosotros constantemente lo hemos hecho al presentar nuestros escritos de su viaje, etc. Entonces, esa fase de ejecución forma parte del proceso y del debido proceso, además. Entonces, si en esa fase de ejecución, durante el periodo que se nos ha otorgado, los 4 meses, no después, durante, le hemos pedido, conforme a nuestro derecho y conforme lo habilita la ley, porque no estamos pidiendo nada que esté fuera de la ley, le hemos pedido una sustitución de una medida personal por real, entonces no devienen improcedente. En todo caso, lo que puede cuestionar es si el fondo es correcto o no. Y nos trae precedentes, repito, la Fiscalía nos trae precedentes donde de ninguna manera se discute una caución de 1.000.000 de soles. Se discute cauciones sumamente irrisorias que no tienen ni siquiera una comparación en porcentaje con lo que le están pidiendo al señor Augusto Javier Milei. Y ahora,
Otra cuestión que voy a rebatir y me baso estrictamente en la ley. Si la ley señala que la caución real puede ser garantizada por persona natural o persona jurídica, incluso distinta del imputado, ¿por qué razón sigue la Fiscalía asumiendo que solo el imputado puede garantizar? Si en efecto la ley lo habilita. Y aquí se trata de una persona jurídica que está estableciendo vehículos y maquinarias pesadas que por supuesto tienen un gran valor económico por un monto que, sumado además el inmueble que sí le pertenece al señor Augusto Muley, garantiza la eficacia de esa caución. Y recuerden, aquí quiero ya hacer un llamado a la reflexión de la Fiscalía. El señor Augusto Javier Muley no es culpable, no ha sido responsabilizado penalmente, todavía le asiste su derecho a la presunción de inocencia. En ese sentido, si el señor Augusto Javier Muley aún tiene esa garantía que lo protege de cualquier posición de la Fiscalía ahora, y lo que es regla es la libertad y la excepción la no libertad, es decir, la prisión, entonces se tiene que tener en cuenta que esta es una garantía que, además de ser establecida con las formalidades de ley, le da una seguridad al juzgado de ejecutarse en cualquier momento ante cualquier desviación negada, por supuesto, porque no va a incurrir, o sustracción de la justicia del señor Augusto Javier Muley. Entonces, estamos hablando de una garantía real que se ofrece por la permanencia y la sujeción del señor Augusto Javier Muley en el proceso. Y eso deviene en absolutamente probado que el señor Augusto Javier Muley no reúne ningún supuesto de peligro procesal. Por eso mismo está actualmente en la situación en la que está, es decir, en libertad. Además, quiero agregar que la Fiscalía nos señala que en este caso, al no cumplir dentro de los 4 meses, supuestamente, ya debería de convertirse esto en prisión preventiva. Allí también errores procesales, porque para pedir eso en esta audiencia tiene que haberse discutido un pedido expreso en otro tipo de situación procesal. Y este no es el caso. Aquí estamos discutiendo una petición de parte, que es la sustitución de una medida por otra. Entonces, y además, nosotros le hemos presentado 13 días antes del vencimiento. Su despacho ha dado cuenta, ha trasladado por resolución 21 a la Fiscalía, y la Fiscalía al momento de contestar ha señalado que es improcedente y que se requiere el pago. Incluso el 18 de marzo del 2025, la Fiscalía le ha requerido a usted que ya nos aperciban para que paguemos en el plazo de 24 horas la caución. Y sin embargo, usted, o este despacho, para no personalizar, este despacho emitió la resolución número 22 diciendo que estaba en curso esta audiencia. Entonces, hay también una aclaración procesal. Si nosotros tenemos un plazo de cumplimiento y dentro de ese plazo de cumplimiento hemos ofrecido una sustitución de una garantía personal por real y se ha generado un incidente procesal que tiene en suspenso el cumplimiento de eso porque hay una situación jurídica pendiente de resolver. ¿Cuál es? Esta situación jurídica está pendiente de resolverse. Entonces no hay una negativa del señor Augusto Javier Muley, de ninguna manera. Y los apercibimientos son expresos cuando, y lo dice la ley, cuando hay un incumplimiento, digamos en términos penales, un incumplimiento doloso. Aquí no se trata de un incumplimiento. El señor Augusto Javier todavía no ha incumplido nada. Cuando ejerce sus derechos para generar una situación jurídica que se va a resolver, lo que está haciendo es precisamente generando eso que se necesita para la justicia. Que primero, el investigado haga ejercicio de todos sus derechos, de todo lo que le habilita la ley, y segundo, demostrando que está pendiente del proceso. Porque pedir eso es estar pendiente del proceso, estar sujeto al proceso. Contrario sería que hubieran pasado los 4 meses y el señor Augusto Javier Muley no hubiera dado luces, ni por escrito, ni personalmente, del cumplimiento. Y eso no ha ocurrido. Por tanto, también nosotros rechazamos, creo y entiendo desde nuestro punto de vista, que este juzgado también ha señalado básicamente lo mismo, que está pendiente de una audiencia. De hecho, nosotros hemos recibido una providencia 179 de la Fiscalía, señalando que también debemos cumplir, y la Fiscalía nos apercibe a nosotros directamente porque señala que no ha recibido respuesta de su despacho. Entonces, eso amerita lo que estamos escuchando ahora en la Fiscalía, que la Fiscalía, por cuenta propia,
da por incumplido el mandato cuando estamos discutiendo hoy eso en esta audiencia y ya está percibiendo. Incluso ahora, incorrectamente, en términos procesales, ya está pidiendo, como pretensión principal entiendo, que se le revoque directamente y subsidiaria que se la perciba, cuando no es materia de esta audiencia ello. En todo caso, usted resolverá si es fundado o no fundado, y si en el hipotético caso negado que no lo sea, usted nos dirá y nos ejecutará los términos en los que se va a cumplir la caución. Pero eso no quiere decir que ahora se pueda procesalmente pedir algo que no forma parte de la discusión. Y recuerdo, y solo para cerrar, como usted señaló, señor juez, al inicio, la discusión lo iniciamos nosotros. Entonces no se trata de una audiencia de apercibimiento de la Fiscalía. Si pretende ello, tendría que pedirlo por escrito en otra audiencia para nosotros contestar. Esta audiencia la hemos iniciado nosotros por un pedido concreto, procesal, de sustitución de una caución personal por red. En ese sentido, reiteramos nuestro rechazo a la posición de la Fiscalía y que se declare fundada la petición de sustitución que hemos realizado. Muchas gracias. Cora Cárdenas tiene el uso de la palabra por 8 minutos. Breve nomás, señor juez supremo. Señor juez supremo, a nuestra solicitud de que se le aperciba al procesado, usted ha emitido la resolución número 27 del 20 de marzo del 2025, que ha dicho que dése cuenta el pedido presentado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria en esta audiencia de sustitución de caución económica. O sea, en esta audiencia usted tiene que resolver nuestro pedido de apercibimiento porque así lo ha decretado y por eso es que nosotros hemos insistido en que se aperciba al señor Javier Muley, porque si él hubiese dado alguna muestra de voluntad de cumplir el mandato judicial, hubiese hecho aunque sea un pago parcial. Es claro que dolosamente no quiere cumplir el mandato judicial en la forma y en los términos en que ha sido dictada, sino en la forma y en los términos que él desea cumplir. Como segundo término, señor juez supremo, el Ministerio Público le solicita que se cumpla, porque se trata de normas de orden público, lo que dice el 289.3, que reserva la caución real. Dice, la caución será real cuando el imputado constituya depósito, etcétera. Esta caución solo, está la palabra solo será procedente cuando de las circunstancias del caso surgiera la ineficacia de las modalidades de las cauciones precedentemente establecidas. Precedentemente se estableció una caución de forma personal y dineraria. Eso es lo que tiene que ocurrir, que no se ha establecido ninguna circunstancia del caso que pueda acreditar, y lo dice ya Luján Tupes, que no se puede ejecutar la caución personal de la forma tal y como ha sido ordenada por el Poder Judicial. Eso es todo de nuestra parte. Gracias, doctora. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, que solicita se sustituya la caución personal impuesta por este juzgado y confirmada por la Sala Superior por una caución real en los términos que he expuesto en su solicitud, en sus argumentos. Y que se declare fundada esta sustitución y la posición de la Fiscalía que solicita declare improcedente conforme también a los argumentos ya citados hoy día de hoy. Escuchado ello, se va a expedir la resolución correspondiente. Sí, doctora Cárdenas. También hay el pedido de que se aperciba. Sí, también lo tengo apuntado, no se preocupe. Gracias. ¿Ya? De acuerdo a lo que ustedes dicen, todo lo que ustedes dicen en la audiencia, lo que yo considero relevante para que el juez decida, es lo que yo incluyo en mi resolución. Lo que yo considero que no, digamos, no es que no sea importante, sino que no avala lo que yo voy a decidir, está en el audio y lo pueden escuchar, ¿no? Correcto. Se va a pedir la resolución correspondiente que será notificada a sus casillas de enero. Siendo las 10:30, se concluye la presente audiencia. Muchas gracias, hasta luego.